Buenos días, muchachos. El día de hoy comenzamos con la 18ª semana de 4 días. Ahí está el tema todo general. Dice, organizamos datos estadísticos en la tabla de frecuencias sobre el quechua. Observen. Ahí yo les voy a hacer un problema, muchachos, y ustedes vean y se van a dar cuenta que como en matemáticas nos enseña que todo problema tiene solución. Y todo problema no se soluciona de un momento a otro, no. A veces con calma, uno poco a poco va hallándole la solución. Y eso lo vamos a ver con este problemita. Acá dice, el problema dice, organizamos datos estadísticos en una tabla de frecuencia sobre el quechua. Y dice, en la actividad anterior nos propusimos como reto recoger información sobre qué factores influyeron en la disminución del porcentaje de personas quechohablantes al inicio de este siglo. Haciendo uso de la estadística, aprendimos a representar las características de una población mediante variables cualitativas y cuantitativas. Usamos el muestreo para determinar una muestra y finalmente diseñamos y planificamos la aplicación de nuestras encuestas. Consideramos el escenario actual, exigimos la mejor opción para el reto planteado, encuentra a 30 personas y producto de actividad anterior son nuestras encuestas aplicadas. A partir de la situación responde el reto para esta actividad. 2 puntos. Organiza los datos de la encuesta aplicada sobre el quechua en tabla de frecuencias. En tabla de frecuencias, por si acaso, muchachos. Veamos, acá dice, para resolver el reto desarrollamos los siguientes pasos. El paso 1 va a ser, reconocemos los valores de cada variable, determinando si organizan mediante datos agrupados o no agrupados. Esa es la número 1. La número 2 sea elaborar la tabla. Acá vamos a ver la tablita también elaborado. Acá ya está resuelto. La número 1 dice reconoce los valores de cada variable. Aquí vemos, vean. Paso 1, reconocer los valores de cada variable, determinando si se organizan mediante datos agrupados o no agrupados. Observen, analizando encuestas, la edad de personas encuestadas según datos se encuentran y toman valores de 12 a 24. Acá vemos una pequeña tablita donde están la edad y el número de encuestas. En la edad, como dice acá, el menor es 12 y el mayor es 64 de edad, por si acaso. Y a toda esta fila le vamos a dar el nombre de el rango. Viene a ser el rango, por si acaso. Y en el número de encuestas, sumado todo esto, me va a dar 30. Y todo esto vienen a ser los intervalos, por si acaso. Acá está en gráfico, pero ya ustedes más o menos tienen que ir ubicando qué cosa viene a ser el rango y qué cosa vienen a ser los intervalos. Este es el paso número 1. En el paso número 2, muchachos, vemos acá, elaborar tablas de frecuencia para cada tipo de variable. Primero determina los intervalos de clase. La variable de la edad toma 20 valores. Cuando se habla de 20 valores, se habla de 12 al 64. Acá vean, del 12 al 64. Acá dice 20 valores, vean. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ahí están los 20 valores, de 12 a 64.
los cuales se agrupan. Ahí están viendo ustedes. Los intervalos vienen a ser el mínimo valor 12, el máximo 64. Estos vienen a ser los intervalos, por si acaso, donde habla bien claro, el valor del mínimo viene a ser 12 y el valor del máximo 64. Acá ven ustedes. Ahora, el otro dice, calcular el rango. ¿Cuál viene a ser acá el rango? El rango viene a ser, repito muchachos, vean acá, está en el gráfico, el rango viene a ser 64, que es el máximo, menos el mínimo, que es 12. Realizando esta sustracción o esta resta, viene a ser 64 menos 12, 52, por si acaso. Y la variable puede tomar 52 valores, por si acaso. Esto sale de la sustracción, de la resta. Vamos al otro, que es calcular la cantidad de intervalos. Su signo K. Para calcular los intervalos, que viene a ser K, le saco raíz cuadrada al número de encuestados, que es 30. Raíz cuadrada de 30, sacando con decimales, muchachos, con dos decimales, acá es 5,47. Si esto quiero reducirlo a un decimal, es igual a 5,2, porque esto pasado de 5 ya aumenta al anterior. Entonces ya sería 5,5. Y esto, cuando pasa a 5, ya aumentaría ya a 6. La muestra, entonces, el intervalo K sería 6, por si acaso, muchachos, ¿ya? Incluso acá dice, ve, entonces los datos se agrupan en 6 intervalos. En 6 intervalos, porque eso es lo que he sacado, la raíz cuadrada de la suma de los encuestados. Veamos, continuamos. Ahora acá dice, calcular la amplitud o tamaño de cada intervalo. Que lo represento intervalo es A. El intervalo A es igual al rango. La amplitud, perdón, calcular la amplitud o tamaño del intervalo A viene a ser A es igual a rango sobre, ¿qué viene a ser K? Intervalo. ¿Está bien? Entonces vea, el rango, acá restando 64 menos 12, 52. Y el intervalo viene a ser 6. Acá está. 52 entre 6 es igual a 8,6. Repito, cuando pasa el decimal de 5, aumenta. Entonces sería 9. Y 9 sería el tamaño de cada intervalo. Vean, muchachos, por eso que antiguamente matemáticas le decían cálculo, porque se utilizaba bastante estos términos. Con la coma decimal pasando ya del 5 para adelante, ya por cálculo uno sacaba así. Bien, continuamos. El paso 3, vamos a elaborar la tabla. Y ahora vean cómo se elabora la tabla. Valor de variable, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulativa. Primero vamos a ver las variables. Variables, vamos a ver, es acá. Viene a ser del 10 al 19. 10 se supone acá, no llega a 19, sino aquí. Prácticamente sería estos dos. Y la frecuencia acumulativa es la suma de estos dos. 2 más 1, 3. Y siempre, también la frecuencia acumulativa, siempre en el primero va a ser el mismo, por si acaso, en estos dos. En el segundo, dice, valor de la variable del 19 al 28. Acá está. Del 19 al 28. La frecuencia absoluta
1, 2, 3, 4. Aquí está 4. La frecuencia acumulativa ya no va a ser ni 4, sino sumado estos dos. 4. 3 más 4, 7. Del tercero sería 28 más 37. 28 acá, por si acaso. No llega a 37. Ahí sumado tendría 3 más 1, 4, más 1, 5, más 2, 7, más 1, 8. Aquí tengo 8, la absoluta. Y la acumulativa sumado estos 3. 3 más 4, 7, más 8, 15. Lo que está acá. La cuarta sería del 37, prácticamente ahí 37 al 46. Acá. Sería 6. 4 más 1 más 1, 6. Está 6. La acumulativa sería la suma de esos 3. 7 más 8, 15. Más 6, 21. También acá. Vean muchachos, y así continúan con los demás, tanto para hallar la frecuencia absoluta como la frecuencia acumulativa. Ahora, acá, en la frecuencia relativa, observe, acá ya veo fracción. Y el denominador de todo va a ser 30. ¿Por qué va a ser 30? Porque eso va a ser el número total de los encuestados. La suma de los intervalos, por si acaso. ¿Ya? Entonces, acá yo tendría 3 entre 30, 0,10. Acá, 4. Perdón, el otro sería 4 entre 30. Me sale 0, dividiendo esto, 4 entre 30, 0 enteros, 13 centésimos. Dividiendo 8 entre 30, me sale 0 enteros, 27 centésimos. Y así sucesivamente, me salen los demás. Esto es la frecuencia relativa. Ahora vamos a ver la frecuencia relativa acumulativa. Acumulativa que acumula, que agrupa. En la primera se mantiene el mismo. En la segunda se suman estos dos. 10 más 13, 23. La tercera se suman los 3. 50. Vean, acá tengo 10 más 13, 27. Perdón, 23. Más 27, 50. 0,50. Y así, acá. 6 sobre 30 es igual, sumado todo esto, en la acumulativa. Vean, 23 más 27, 50. 50 más 20, 70. ¿Ven? Vean muchachos, ustedes están observando acá las respuestas que les estoy dando, ¿ya? Todo esto está acá en las hojitas. Por ejemplo, acá dice una, acá dice, ¿no? Recuerdo las preguntas de la encuesta. Edad de entrevistados, años, preguntas, y así, vean muchachos, y así sucesivamente, yo lo único que quiero, les he enseñado acá cómo se halla estos ejercicios, las respuestas. Ahora ustedes también piensen un poquito, saquen sus conclusiones, ustedes. Disculpen la expresión muchachos, aprendan como dice masticado, no se la pasen nomás, ¿ya? Con esto nos vemos la próxima semana. Practiquen.